Shalom amigos, un placer saludarles y estar con ustedes de nuevo. Por supuesto, le damos las gracias al Boreolán porque nos permite una oportunidad más para aprender de sus maravillosas enseñanzas. Recuerda, cada día ha sido hecho especialmente para ti. Aprovéchalo. En esta oportunidad estaremos estudiando todo lo referente al mes de Tamuz, que es un mes bastante complejo. Así que comenzamos. Tamuz es el cuarto mes contado a partir de Nisán y es llamado con ese nombre en las Escrituras, Jeremías 39:2. Como es el caso de los demás meses, el nombre de Tamuz se originó en Babilonia. El mismo estuvo relacionado en la antigüedad con un culto pagano, babilónico, como expresa el versículo en Ezequiel 8:14. He aquí que las mujeres se sentaron allí y lloraron por Tamuz. Rosh Hodesh Tamuz consta siempre de 2 días, pues el mes anterior, Sivan, tiene siempre 30 días. Así, el 30º día de Sivan es el primer día de Rosh Hodesh Tamuz. El mes de Tamuz mismo tiene siempre 29 días. Por lo tanto, el mes de Av, que le sigue en orden, tiene siempre un solo día de Rosh Hodesh. El símbolo astrológico del mes es Cáncer, el cangrejo, pues esa es la forma que toman las constelaciones en este mes. Así también en este mes aumenta la reproducción de cangrejos en los mares a causa del intenso calor reinante en el hemisferio norte. En esta época, el Sagrado Zohar escribe que los días de los meses de Tamuz y Av son especialmente propensos al peligro, por lo que se debe procurar en lo posible evitar situaciones que lo provoquen. El 3 de Tamuz, Yehoshua hizo que el sol y la luna se detuvieran y continuaran irradiando su luz durante 36 horas consecutivas en el mismo sitio para que el pueblo de Israel pudiera vengarse de sus enemigos, como declara el versículo en Yehoshua 10, 12, 13. Entonces habló Yehoshua con Dios en el día en que Dios entregó a los emoritas ante los hijos de Israel, y dijo, en presencia de Israel, Sol, detente sobre Gibón, y luna sobre el valle de Ayalón. Y el sol se detuvo y la luna permaneció en su lugar hasta que la nación se hubo vengado de sus enemigos. Ayuno del 17 de Tamuz. Hay días en los que todo el pueblo de Israel ayuna como consecuencia de las calamidades que ocurrieron en ellos. El objetivo de estos ayunos es despertar el corazón de la persona hacia el arrepentimiento, al recordar sus propios actos negativos, así como también los de sus antepasados, y por medio de ello retornan al buen camino, como expresa el versículo en Levítico 26:40. Y confesarán sus pecados y el pecado de sus antepasados. Cada uno debe utilizar estos días para realizar una introspección y arrepentirse, dado que el fundamento esencial de un día de ayuno es motivar a la persona que se arrepienta. Como declara el versículo respecto del pueblo de Nínive. Yoná 3:10. Y Dios vio sus actos. Nuestros sabios explicaron en el Tratado de Ta'anit 22a
El versículo no dice que Dios vio sus cilicios y su ayuno, sino sus actos, por cuanto el propósito del ayuno es hacer que la persona se arrepienta. Por lo tanto, aquellos que dedican el día de ayuno a paseos y se ocupan de cosas triviales e irrelevantes, se aferran a lo secundario, dejando de lado lo fundamental, el arrepentimiento. Sin embargo, el arrepentimiento solo, sin el ayuno, no es suficiente, por cuanto ya es una estipulación fijada por los profetas y aceptada por todo el pueblo de Israel a través de las generaciones, observar estos días como días de ayuno público. En el calendario judío encontramos 4 ayunos de esta clase a los que el versículo se refiere como el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo. Sejaría 8:9. Según nuestros sabios, estos meses son contados desde Nisán, de manera tal que los ayunos a los que se hace referencia son el 17 de Tamuz, el 9 de Av y el 3 de Tishrei y el 10 de Tebet. 5 calamidades en un mismo día. La Mishnah en Ta'anit 4:3 señala: 5 acontecimientos trágicos ocurrieron el día 17 de Tamuz. Fueron rotas las primeras tablas cuando Moshe descendió del monte Sinaí y vio el becerro de oro junto con los ritos que lo acompañaban. Se suspendió la ofrenda del sacrificio diario en el primer Beit HaMikdash, pues los Kohanim no hallaron corderos para ofrecer en sacrificio. Se abrió una brecha en la muralla de la ciudad en la época del segundo Beit HaMikdash. En el tiempo del segundo gran templo, Apóstumos, el malvado quemó la Torá. Se colocó un ídolo dentro del santuario. Durante el período del primer Beit HaMikdash, también se abrió una brecha en las murallas de Jerusalén en el mes de Tamuz, el día 9. Sin embargo, para no incomodar a la congregación con 2 días de ayuno tan próximos uno de otro, el ayuno se fijó solo para el 17 de Tamuz, por cuanto la destrucción del segundo Beit HaMikdash es considerada una tragedia de mucha más relevancia para nosotros. El 17 de Tamuz en el desierto. El 7 de Siván, luego de que fuera entregada la Torá, Moshe volvió a ascender al monte Sinaí para aprender del Todopoderoso los principios generales, los detalles e inferencias de la Torá, y para recibir las tablas de testimonio. Antes de ascender a los cielos, Moshe dijo al pueblo: luego de que hayan transcurrido 40 días en el comienzo de la sexta hora, regresaré y os traeré la Torá. El pueblo supuso que el día mismo del ascenso debía ser considerado como el primero de los 40 días, siendo cada uno un día completo de 24 horas. Sin embargo, la intención de Moshe era que cada día debía ser completo, es decir, debía incluir la noche anterior, pues según el calendario judío, el día comienza desde la noche que le precede, y por cuanto él subió de día, la cuenta debía comenzar a partir del día siguiente, que ya incluía la noche. Así, según su cuenta, el plazo culminaba el 17 de Tamuz. El 16 de Tamuz,
vino el Satán y trajo con él oscuridad y confusión, lobreguez y desorden. Les preguntó a los hijos de Israel: ¿Dónde está Moshe, vuestro maestro? Ellos respondieron: ha ascendido al cielo. Les dijo: la sexta hora ha llegado, es decir, él ya debería haber regresado, pero no le prestaron atención. Está muerto, dijo el Satán, pero no le prestaron atención. Entonces les mostró la imagen de su lecho de muerte, de Moshe. Talmud Shabbat 89a. La fe que el pueblo había depositado en Moshe y en cada una de sus palabras era incluso mucho más grande que la que un hombre tiene en algo que ve o conoce por sí mismo. Así, en el momento en que una sola cosa que Moshe les había dicho no se cumplió, sintieron como si el cielo y la tierra hubieran colapsado y perdieron el control de sus sentidos. La intensidad de su apego a Moshe, el hombre de Dios, era tan grande que ya no podían continuar ni una hora sin él. Fue entonces que se acercaron a Aarón, confundidos y como enloquecidos, y le pidieron: haznos un Dios. Shemot 32:1. ¿Cómo era posible que una nación que había presenciado la visión de Dios y lo había escuchado hablar pudiera volcarse a la idolatría con tanta rapidez? ¿Cómo era posible que toda la nación se viera movida unánimemente hacia una transgresión sin dividirse en grupos diferentes con distintas ideas? ¿Y cómo fue que ningún miembro de la tribu de Leví se sintió atraído a venerar al falso Dios? ¿Dónde estaban Nachshon ben Aminadab y sus compañeros? ¿Dónde estaban los 70 ancianos a quienes Dios más tarde hizo depositarios del Espíritu Divino? ¿Dónde se encontraban Caleb, Urí, Betzalel y todas las otras personas absolutamente justas? ¿Fueron todas víctimas de este pecado? El tema puede comprenderse de la siguiente manera. Como preparación para el recibimiento de la Torá, Dios purificó las almas de todos los judíos, y fue así que aceptaron la Torá como si fueran un solo hombre, con un único corazón. Pero cuando construyeron el becerro de oro, no todos estaban unidos en este acto. Hasbe Shalom. De hecho, se habían dividido en muchos grupos diferentes. Cuando se acercaron a Aarón y le dijeron: haznos un Dios, casi todos lo dijeron en nombre del cielo, con intenciones puras, aunque nadie sabía lo que Aarón haría. Todos querían tener una participación absoluta para que a través de sus acciones surgiera un poder equivalente al de Moshe, quien iría delante de ellos. Shemot 32:1. Luego de que surgió el becerro como resultado de la brujería de aquellos que practicaban y se encontraban sumidos en la idolatría, las diferencias de posturas se revelaron. Estaban aquellos, unos pocos, que al ver semejante imagen idólatra, retomaron de inmediato sus antiguas prácticas paganas. Fueron advertidos, pero no se intimidaron. Otros, más numerosos que los del primer grupo, que mantenían apenas un vestigio de su inclinación anterior de idolatría, por cuanto el deseo de practicar cultos paganos no había sido totalmente erradicado de sus corazones,
sino solo aplacado momentáneamente por el imponente efecto de la revelación en el monte Sinaí y las maravillas que habían presenciado previamente. Sintieron en aquel momento un despertar de su mala inclinación anterior que los movió a enaltecer a aquellos que veneraban al ídolo, mientras observaban y se regocijaban. Sin embargo, otros, un tercer grupo, quedaron atónitos por la terrible escena que estaban presenciando y comenzaron a burlarse tanto de aquellos que veneraban al becerro como de aquellos que se mostraban inquebrantables en su fe. Vieron que ambas facciones se estaban maldiciendo entre sí y dijeron: ambas posturas son igualmente erróneas, y denigraron a ambas. Por último estaban los justos del pueblo que, al ver la terrible y decadente situación de sus hermanos, se desanimaron y perdieron toda esperanza de que éstos se arrepintieran. Y aunque lo hicieran, no creían que el arrepentimiento de aquellos pudiera ser aceptado por Dios, ni que a partir de ellos se formara una nación de Coanim y un pueblo santo. Fue así que se dirigieron a sus hermanos y les dijeron: vosotros no sois más nuestros hermanos, no seréis contados en la congregación de Dios. Aunque los grupos se dividían en cuanto a su actitud hacia el becerro de oro, y las diferencias entre ellos eran tan opuestas como el este y el oeste, Dios describió sus acciones a Moshe como si todos fueran culpables de idolatría. Incluso aquellos cuya intención era defender a Dios, de quienes suscitaban su ira, de no haber atribuido algo de verdad al culto idólatra, jamás habrían perdido las esperanzas por sus hermanos. Por el contrario, habrían considerado su díscolo comportamiento como una travesura de jóvenes estudiantes cuyo maestro no se encuentra con ellos. ¿Acaso existe algo substancialmente real en la idolatría que pueda extirpar la santidad del pueblo de Dios para siempre? Moshe debía regresar al día siguiente. Aquellos que habían pecado serían castigados y el resto de la nación regresaría a sus patrones normales de comportamiento. Además, su vergüenza por haber pecado los llevaría a aferrarse a Dios con más fuerza aún, mucha más que antes de haber pecado. ¿Por qué entonces estaban tan indignados los justos? ¿Por qué decían que ya no había esperanza para quienes habían venerado al ídolo? Solo podía ser porque ellos mismos también atribuyeron al ídolo cierto grado de poder. En verdad, la nación toda, de alguna manera, se había corrompido. De hecho, cuando Moshe descendió de la montaña al día siguiente y proclamó, Shemot 32:26, quien esté del lado de Dios, que se una a mí. Solo se presentó la tribu de Leví. Los miembros de esta tribu se diferenciaban de los justos de las otras solo en el hecho de que obedecían a Moshe por completo y estaban dispuestos a seguirlo, aunque dijera que la derecha era izquierda y la izquierda derecha. Eran como un ejército disciplinado que solo guardaba la orden de su comandante. Por el contrario, los otros justos y piadosos de la nación dijeron: ¿a quiénes llamas? ¿A aquellos que pecaron o a aquellos que no protestaron? ¿Crees posible devolver al pueblo a su condición anterior por su intermedio?
Ni por ellos ni por nosotros será construida la casa de Dios. Su duda en cuanto a Moshe equivalía a dudar acerca de Dios mismo. Esta no era una actitud propia de una nación que había estado al pie del monte Sinaí, de un pueblo ante el que cielos y firmamentos se habían abierto mostrando cómo no hay nadie fuera de él. Devarim 4:35. Era indecoroso de su parte creer que un mero ídolo tenía la capacidad de corromper y profanar una nación santa de forma tal que nunca podría llegar a rectificarse. La restauración del orden. ¿Qué hizo Moshe? Juzgó a todos los que habían pecado intencionalmente adorando al ídolo y les impuso su castigo. Hubo 3 distintas formas de muerte. Aquellos que habían venerado al ídolo intencionalmente, luego de haber sido advertidos de que la gravedad de sus actos les acarrearía la muerte, fueron sentenciados a ser ejecutados por la espada, el castigo que la Torá especifica para los habitantes de una ciudad que ha sido incitada a adorar ídolos. Aquellos que practicaron el culto idolátrico frente a testigos, pero no habían sido advertidos respecto de la pena, murieron por una plaga enviada por Dios. Aquellos que veneraron al ídolo, mas no en presencia de testigos, y por ende no habían sido advertidos, fueron examinados por las aguas de la Sotá, que se daban a la esposa sospechosa de infidelidad, y sus estómagos se hincharon y reventaron hasta morir. El resto del pueblo, la mayoría, emergió sano y salvo, manteniendo su unión con Dios, pues luego de aquella experiencia imponente de magnífica revelación en el monte Sinaí, no existe poder alguno en el mundo que pueda despojar al pueblo de Israel de su santidad inherente. El número de personas que realmente veneró el becerro fue una pequeña minoría de la nación. Cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, el versículo expresa que eran en total unos 600,000 hombres a pie, Bamidbar 11:21, y en el censo de la nación a través de la cuenta de los shekels que habían donado para la construcción del tabernáculo, 3 meses después del episodio del becerro de oro, su número ascendía a 603,350. Así, el número de personas que resultaron muertas como consecuencia del episodio del becerro de oro fue menor que el número de hombres que alcanzó los 20 años de edad, a partir de la cual eran contados para el censo. Entre Nisán, cuando salieron de Egipto, y Tisrei, cuando se realizó el censo mediante los shekalim. La rotura de las tablas. Cuando Dios entregó las tablas a Moshe, ellas soportaban su propio peso. Pero cuando Moshe descendió del monte Sinaí y se aproximó al campamento hebreo, viendo el becerro que el pueblo había construido, las letras se separaron de las tablas, salieron volando y éstas se tornaron muy pesadas en sus manos. De inmediato Moshe se enojó y las arrojó de sus manos. Shemot 32:19. Midrash Tanhumá Kitizá. ¿Cómo fueron rotas las tablas? Cuando Moshe subió al monte a recibirlas y descendió, estaba muy feliz y contento,
Pero al notar que los judíos habían pecado, dijo: si les entrego las tablas, ahora los obligaré al cumplimiento de misbot muy importantes, y, por su condición actual, serían pasibles de la pena de muerte, por cuanto está escrito: no tendréis otros dioses. Shemot 23. Entonces regresó. Los ancianos lo vieron y corrieron tras él hasta alcanzarlo. Moshe se aferró a las tablas y ellos también, pero la fuerza de Moshe era mucho mayor que la de los 70 ancianos juntos, como declara el versículo, y ante toda la mano poderosa. Devarim 34:12. Moshe miró las tablas y vio que las letras se elevaban hacia el cielo. En ese momento las tablas se hicieron muy pesadas, cayeron de sus manos y se rompieron. Otros sabios opinan que Moshe no rompió las tablas sino hasta que Dios le dijo, aprobando su proceder, que tú has quebrado. Shemot 34:1. O sea, que seas fortalecido. Y Yasher Kohajá, expresión que denota felicitación, por haberlas quebrado. Yalkut Shimoni 393. ¿Con qué puede compararse ello? Con un rey que desposó a una mujer a quien escribió una ketubá, contrato matrimonial, donde se especifican los deberes del hombre hacia su mujer, que dejó en manos de un miembro del séquito real. Más tarde se divulgaron informes difamatorios acerca de su fidelidad. ¿Qué hizo el funcionario del séquito real? Rompió inmediatamente la ketubá. Dijo: es preferible que su esposa sea juzgada como una mujer soltera y no como una mujer casada. Eso mismo hizo Moshe. Dijo: si no rompo las tablas, el pueblo de Israel no tendrá existencia, como expresa el versículo, Shemot 22:19. El que hiciere una ofrenda a dioses falsos será exterminado. ¿Qué hizo entonces? Las rompió y dijo a Dios: ellos, los hijos de Israel, no sabían lo que estaba escrito en ellas. Shemot Rabá 46:1. Una oportunidad para quienes buscan arrepentirse. En ninguna generación hubo menos probabilidades de que se cometiera tamaña transgresión que en aquella, por cuanto era la más ilustre de todas las épocas, llena del conocimiento de Dios. Ello es cierto también respecto de todos los demás pecados que cometieron, como ser el envío de los espías a la tierra prometida, las quejas contra Dios y la disputa de Coraj y su facción. ¿Por qué entonces Dios, quien prevé el futuro y divisa todas las generaciones, hizo que esta generación ilustre fuera culpable de transgresiones tan graves? La finalidad de ello fue enseñar a las masas el camino hacia el arrepentimiento. Los hijos de Israel acababan de convertirse en nación. Desde un principio la Shekinah, la presencia divina, moró en medio de ellos. Comían pan proveniente del cielo y bebían agua de un manantial que fluía milagrosamente. Acampaban según sus estandartes, siempre circundados por las nubes de gloria, y con Moshe y a Aarón sirviendo como sus dirigentes.
Pero el camino que se abría ante ellos era sumamente largo, uno que podía extenderse por miles de años antes de alcanzar el fin de los tiempos. Asimismo, también era extremadamente peligroso, plagado de pruebas de pobreza y riqueza, de esclavitud y libertad. Muchas trampas estaban tendidas a su paso con las que Israel podía tropezar, cayendo en el pecado, rebelándose y actuando erróneamente, para no tener lugar a decir: hemos caído en el pecado y el camino al arrepentimiento está cerrado a nosotros. Estamos perdidos para siempre. Dios les enseñó a ellos y a todas las generaciones futuras el camino de retorno hacia Él, aunque se encontraran dispersos en los rincones más remotos de la tierra. Dios los traería de vuelta y los retornaría hacia Él. Nehemías 1:9. Ninguna generación pudo cometer un pecado más grave que aquella en el desierto. Sin embargo, Dios la hizo regresar así y la convirtió en su herencia preciada. El Talmud Abodá Zará 4b señala: Rabí Joshua ben Leví dijo: el pueblo de Israel hizo el becerro solo para dar una oportunidad a aquellos que buscan arrepentirse, como expresa el versículo en Devarim 5:26. Ojalá estos sentimientos perduren en ellos, para que me teman y observen todos mis preceptos para siempre. Rashi explica que los judíos de aquella generación eran fuertes y valerosos en su temor a Dios, y poseían un dominio absoluto sobre su mal instinto, Yetzer Hará. Sin embargo, era la voluntad de Dios, un decreto del rey, que el Yetzer Hará, se impusiera a ellos, haciéndolos pecar, para brindar una oportunidad a aquellos que buscan arrepentirse, y que éstos aprecien que los portones del arrepentimiento nunca se cierran. Si un pecador dice: no me arrepentiré, ya que Dios no me aceptará, se le responde: ve y aprende del episodio del becerro, cuando los judíos negaron a Dios, mas cuando se arrepintieron fueron aceptados por él. También el profeta Yeshayá 1:18 dijo: venid y aclararemos juntos. Si vuestros pecados son como el carmín, se tornarán blancos como la nieve. Esta es la forma en que actúa el Yetzer Hará. Primero seduce al hombre a pecar. Luego, cuando éste se ve envuelto en el pecado y busca arrepentirse, le dice: ¿qué sentido tiene tu arrepentimiento? No será aceptado. Por ello, el profeta declara al pueblo en contra de este argumento: si vuestros pecados son como el carmín, al arrepentiros, se tornarán blancos como la nieve. La suspensión del sacrificio diario. En la época de la destrucción del primer Beit Hamikdash, se abrió una brecha en las murallas de Jerusalén en el día 9 de Tamuz. El enemigo tomó por asalto la ciudad y extendió la destrucción, pero no pudo entrar en el santuario, donde los Coanim se fortalecieron y continuaron con el servicio divino, hasta el 7 de Av, con la irrupción de los enemigos en la ciudad. Comenzó una escasez de ovejas para el sacrificio diario,
ya desde el 13 de Tamuz. Hasta ese día había animales suficientes, por cuanto era costumbre tener a mano un abastecimiento de animales perfectos y sin defectos para 4 días. El día 13 del mes, los judíos que se encontraban en el patio del gran templo comenzaron a sobornar a los soldados enemigos que los sitiaban en derredor, pasándoles dinero a cambio de ovejas, y así continuaron haciendo hasta el 17 de Tamuz. En el Talmud Yerushalmi Ta'anit 4.5 se registra un suceso similar que tuvo lugar durante el período del segundo Beit HaMikdash. Rabbi Shimon dijo en nombre de Rabbi Yehoshua ben Levi: en los días de la ocupación griega, ellos, los judíos, bajaban 2 canastas de oro a los enemigos, a cambio de 2 ovejas para el sacrificio. Una vez bajaron 2 canastas de oro y en su lugar recibieron 2 cabras, las cuales no pueden ser utilizadas para el sacrificio diario. En ese momento, Dios iluminó sus ojos y encontraron 2 ovejas en el depósito donde se guardaban los animales. Rabí Leví dijo: incluso en los días de este malvado reino, Roma, ellos enviaban 2 canastas de oro y subían 2 ovejas. Una vez bajaron 2 canastas de oro, y a cambio los soldados romanos les enviaron 2 cerdos. No lograron ascender más de la mitad de la pared cuando uno de los cerdos clavó sus pezuñas en el muro y fue lanzado fuera de Israel a una distancia de 40 parsaot. Una brecha en las murallas. El 17 de Tamuz, durante el período del segundo Beit HaMikdash, Tito y sus legiones romanas irrumpieron en la ciudad de Jerusalén. Sin embargo, con respecto a la destrucción del primer Beit HaMikdash, durante el reinado judío de Sidkiyahu, el versículo en Jeremías 52:6 expresa: en el 4 mes, en el 9º día del mes, el hambre era aguda en la ciudad y no había pan para el pueblo. Se abrió una brecha en la ciudad y todos los hombres de guerra huyeron y abandonaron la ciudad de noche. El Talmud Yerushalmi señala que durante el período del primer Beit HaMikdash también se abrió una brecha en las murallas de la ciudad el 17 de Tamuz. Sin embargo, como consecuencia de las grandes tragedias acaecidas, entonces erraron en el cómputo de los días y pensaron equivocadamente que la brecha se abrió el día 9. Pese a que Dios y su profeta, en este caso Jeremías, sabían que ello ocurrió realmente el 17 de Tamuz. No obstante, el versículo menciona que fue en el 9º día del mes, tal como creyó el pueblo, indicando de esta forma que Dios estaba junto a ellos en su profundo dolor y angustia, hasta el punto de que incluso sus propios cálculos se habían vuelto confusos, por así decirlo. Una idea de la boca es incapaz de proferir y el oído de escuchar. En el Talmud Yerushalmi Ta'anit 4.5 leemos: ¿con qué puede compararse ello? Con un rey que estaba sentado haciendo sus cálculos cuando su séquito entró y le dijo: vuestro hijo ha sido secuestrado.
Como consecuencia de ello, sus cálculos se hicieron confusos. El rey dijo de inmediato: que esta fecha sea entonces el comienzo de los cálculos. Tosafot a Rosh Hashanah 12b explica: a causa de su angustia el pueblo erró en sus cálculos en relación al momento en que se abrió la brecha, y las escrituras no quisieron modificar este pensar suyo. Apóstumos quemó la Torá. Este suceso se menciona en la Mishnah en Ta'anit 4:5, pero casi no se dan detalles de él en las fuentes primarias. El Talmud Yerushalmi solamente señala un detalle: ¿dónde quemó Apóstomos la Torá? Rabí Ajá dijo: en el cruce de Lod. Los sabios dijeron: en el cruce de Tarlusá. Comentaristas posteriores conjeturan que ello ocurrió durante el período del procurador romano Comanus, unos 16 años antes de la gran revuelta contra el gobierno romano. En esa época las fuerzas militares de Roma participaron en una dura provocación contra los judíos y todo lo que ellos consideraban santo, causando disturbios de gran consideración. Respecto de este período, el eminente historiador Flavio Josefo escribe: luego de esta tragedia, en la cual 10.000 hombres fueron asesinados en el monte del templo durante un disturbio provocado por los romanos, un nuevo motín comenzó a causa de un robo en la calle real cerca de Beit Jorón. Una banda de ladrones asaltaron el cortejo de Estefanus, un funcionario real, y lo saquearon por completo. De inmediato, Comanus envió su ejército a las localidades cercanas a aquel lugar y ordenó a los soldados arrestar a todos sus habitantes y traerlos ante él. Los consideró culpables del hecho y los condenó por no haber perseguido a los ladrones para intentar apresarlos. Uno de los soldados arrebató un rollo de la Torá de uno de los pueblos, lo rompió y le prendió fuego. En todas partes los judíos fueron presa del terror. Parecía como si toda la tierra a su alrededor hubiera estallado en llamas. Al escuchar los primeros informes sobre este terrible hecho, los judíos se reunieron en su espíritu de gran fervor por aquello que les era tan sagrado, y como flechas disparadas por un arco, corrieron hacia Cesarea para solicitar a Comanus que no exima de castigo al hombre que blasfemó a Dios y su Torá. El procurador comprendió que el pueblo no sería apaciguado fácilmente. Entonces ordenó que el soldado culpable fuera traído a su presencia y colgado en la horca frente a sus acusadores judíos. Luego de esto los judíos regresaron a sus ciudades. Beit Jorón se encuentra en el trayecto que conduce de Lod a Jerusalén. Ello se corresponde con el relato del Talmud Yerushalmi que señala que este incidente de Apóstomus tuvo lugar en el cruce de Lod. Si estos dos relatos se refieren al mismo incidente, parecería que hubiera sucedido algunos años antes de la destrucción del segundo Beit Hamikdash, y que los nombres de Estefanus y Apóstomus fueron intercambiados
lo cual es algo común. Otros eruditos sostienen que este incidente, relatado en nombre de Apóstomus, ocurrió durante la conquista de los griegos, bajo Antíoco Epifanes. La Mishnah en Ta'anit 4.5 registra que un ídolo fue colocado dentro del santuario el 17 de Tamuz. Muchos sostienen que ello también fue llevado a cabo por Apóstomus. Leyes del ayuno. En algunas comunidades sefardíes es costumbre que el Hazán oficiante anuncie la llegada del ayuno del 17 de Tamuz en el Shabbat anterior. Este ayuno se observa solamente a partir del amanecer, Alot HaShahar. La noche anterior se puede comer y beber. Asimismo, los enfermos guardan este ayuno con más indulgencia, al igual que el ayuno de Gedalía, el 3 de Tishrei y el del 10 de Tebet. Así, un enfermo no necesita ayunar, aunque su enfermedad no ponga en peligro su vida. Las mujeres embarazadas y las que amamantan a quienes les resulta difícil ayunar, también están eximidas de la obligación de hacerlo. Sin embargo, se debe señalar que incluso aquellas personas que están exentas de la obligación de ayunar no deben permitirse comer y beber en exceso, de manera placentera, sino solamente aquello que les resulta indispensable. Asimismo, los menores, aunque están exentos de la obligación de ayunar, si son lo suficientemente maduros como para comprender el concepto de duelo, deben ser entrenados a comer solamente comidas simples según su necesidad. Está permitido lavarse y untar el cuerpo, así como también calzar zapatos de cuero. Sin embargo, una persona sana, escrupulosa en el cumplimiento de misbot, debe procurar no lavarse ni untarse el cuerpo. No obstante, no debe abstenerse de calzar zapatos de cuero para no hacer el ridículo. Todas las medidas estrictas que rigen en el periodo que va desde Rosh Hodesh Av hasta Tisha B'Av, el 9 de Av, deben tratar de observarse también el 17 de Tamuz. Kitzur Shulchan Aruch 122.1. Quien se despierta antes del amanecer y desea comer, si formuló una condición explícita antes de irse a dormir diciendo que tenía intenciones de comer antes del amanecer, puede hacerlo. Caso contrario, no debe comer. En cuanto a beber, algunas autoridades sostienen que está permitido aunque no se haya formulado una condición previa antes de irse a dormir. Y con más razón si la persona acostumbra levantarse regularmente en las noches para beber. Sin embargo, según el Zohar, si uno durmió, ya no puede comer al levantarse, aunque haya formulado una condición previa. Durante Shacharit y Minja se lee de la Torá la sección de Baijal, Shemot 32:11 al 14, 34 del 1 al 10. Según el rito sefardí, durante la amidá silenciosa, tanto de Shacharit como de Minja, se debe agregar el párrafo Aneinu, respóndenos, en la bendición Shema Koleinu, oye nuestra voz. Según la costumbre ashkenazí, sin embargo, ello se dice por la congregación.
solamente en Minjá. En Shaharit es recitado solo por el Hazán, entre las bendiciones de Goel Israel, Redentor de Israel, y Refaeinu, cúranos. Todos deben recitar Aneinu en Minjá, aunque no tengan intención de finalizar el ayuno. Sin embargo, quien comió antes de Minjá no debe recitar Aneinu. Asimismo, aquel que ya comió no debe ser llamado para subir a recitar la bendición sobre la Torá. Sin embargo, si ya fue llamado, por ejemplo, no se sabía que no estaba en ayunas, debe subir por respeto a la Torá. El 17 de Tamuz fue también el día en que Noaj envió a la paloma fuera del arca para ver si las aguas del diluvio se habían retirado de la faz de la tierra. Y la paloma no halló descanso para la planta de su pie. Bereshit 8:9. Ello puede interpretarse como haciendo alusión al pueblo de Israel, comparando con la paloma en el hecho de que también él no encontró solaz en este día tan amargo. Las 3 semanas. El período de 21 días, las 3 semanas, comprendido entre el 17 de Tamuz y el 9 de Av, es denominado Bein Hametzarim, entre las aflicciones, en base al versículo de Lamentaciones 1:3, que expresa: todos sus perseguidores la alcanzaron entre las aflicciones. Los sabios, Eijarrabá 1, explicaron: entre las aflicciones, ello se refiere a los días de aflicción del período comprendido entre el 17 de Tamuz y el 9 de Av. En ese lapso muchas tragedias se abatieron sobre el pueblo judío en el curso de las generaciones. Fue precisamente en esos días, entre las aflicciones, que el primer y segundo gran templo fueron destruidos. Así este período fue establecido como una época de duelo por la destrucción de ambos templos. Durante estas semanas disminuimos el grado de nuestro regocijo. No se celebran bodas y uno debe abstenerse de escuchar música, bailar, realizar viajes de placer y cortarse el cabello o afeitarse. Según la costumbre sefardí, que se basa en la opinión del Beit Yosef, obra alágica de Rabí Yosef Caro, se permite cortar el cabello hasta la semana en que acaece Tisha B'Av. Se acostumbra no recitar la bendición de Sheheheyanu durante este período. Por lo tanto, no se visten ropas nuevas ni se comen frutas que aún no se han ingerido en esta estación del año para no tener que recitarla. Sin embargo, cuando se presenta la oportunidad de cumplir una misbah impostergable, por ejemplo, un Brit Milá, los sefardíes, o un Pidión Javén, redención del hijo primogénito, sí se dice Sheheheyanu. Asimismo, si uno consigue una fruta nueva en las 3 semanas que no podrá obtener luego, debe pronunciar la bendición de Sheheheyanu antes de comerla. Sin embargo, en ese caso es preferible guardar la fruta nueva hasta Shabbat y decir entonces esta bendición, pues en Shabbat siempre está permitido recitar dicha verajá. No obstante,
Una mujer embarazada que tiene antojo de comer una fruta nueva o una persona enferma que la necesita para su salud puede pronunciar la bendición durante las 3 semanas. Durante este período de 3 semanas, la persona debe evitar, más que de costumbre, las situaciones de peligro. Los maestros no deben golpear a sus alumnos ni siquiera suavemente, ni tampoco los padres a sus hijos. Los piadosos reservan un tiempo en cada uno de estos días para la reflexión y el duelo por la destrucción de ambos templos. Algunas comunidades acostumbran inclusive recitar el Tikkun Hatzot, plegaria especial de lamentación por la destrucción del Beit HaMikdash y el exilio diaspórico consecuente, y por el destierro de la Shejinah al mediodía. Amigos, hasta aquí la lectura de esta enseñanza del mes de Tamuz. Que el Boré Olam nos proteja durante este periodo y que tengamos en cuenta el dolor de que el templo esté destruido. El Boré Olam mande Parnasá Tová a sus mesas y que Hashem mantenga sus vidas en bienestar y en pureza. Hasta la próxima con la ayuda del Boré Olam.